Hola, soy el licenciado Manuel Alejandro Flores Arrieta y bueno, abro esta nueva serie de videos, las cuales voy a llamar Lunes de Jurisprudencia y en las cuales, bueno, voy a hacer un análisis breve, voy a tratar de ser breve, que no sea más allá de 5 minutos. El video trataré, pero siempre suelo extenderme más de la cuenta, pero voy a analizar una o dos tesis, ya sea jurisprudencial o únicamente tesis aislada, sobre criterios relevantes en diversas materias, sobre todo en derecho constitucional o materia penal. En este caso, la primera tesis que voy a analizar es una tesis aislada, es la 20-29-658 que fue publicada el viernes pasado y la cual generó una cierta polémica el comentario que yo hice en mis distintas redes sociales, porque en ella me refería yo que el criterio emitido en este caso por el cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, y lo cual me sorprende que el primer circuito tenga este tipo de criterios tan novena época, en lugar de tener ya el 11ª época, hablando de Estado constitucional y de derecho, y parece que nos retrotraemos a los tiempos del legalismo puro y duro. ¿Por qué? Porque en esta tesis aislada se emite un criterio, hay una controversia sobre el derecho de petición. El derecho de petición está previsto en el artículo 8 de nuestra Constitución en el párrafo primero, y aquí la cuestión que se dirime es si es improcedente el presentar el amparo o la demanda de amparo siempre que se reclame la violación al derecho de petición. ¿Por qué? Porque en este caso el quejoso, o el que pretendía ser quejoso, reclama la violación del derecho humano toda vez que le pide al Ministerio Público el que le dé la calidad de persona imputada en un proceso o en un procedimiento penal. ¿Para qué? Para que pueda tener acceso a esa carpeta de investigación en la que se están recabando datos de prueba y se están produciendo actos de investigación a efecto de que esta persona, precisamente la que considera o la que quiere que sea considerada imputada, pues se le pueda exactamente relacionar en esa serie de supuestos fácticos. ¿Para qué? Para llevarlo a un proceso. Eso es el objetivo del Ministerio Público. Entonces, este quejoso le está solicitando al Ministerio Público, por medio del derecho de petición, que le dé la calidad de imputado para que entonces él pueda tener acceso a esa carpeta de investigación y saber imponerse de esos autos, pero a su vez él también, por medio de su asesor jurídico, pues aportar datos de prueba que precisamente no que demuestren su inocencia, no, sino que fortalezcan precisamente esta inocencia, esta presunción de inocencia. ¿Qué pasa aquí? El Ministerio Público ni siquiera le contesta, en este caso al quejoso, y el quejoso, bueno, recurre al amparo indirecto. Pero ¿qué es lo que hace precisamente en este juez de distrito? Este juez de distrito, bueno, se dirime la controversia, evidente se va hasta el tribunal colegiado, y me voy aquí más breve, más rápido, porque se va al tribunal colegiado y el cuarto tribunal colegiado emite precisamente esta tesis aislada en la que considera que no se viola, y aquí es la parte de la controversia, aquí es donde precisamente yo señalé que es un criterio pues lamentable, por decirlo menos. Es muy lamentable un criterio de estos que emita un cuarto tribunal colegiado de circuito, sobre todo del primer circuito, que el primer circuito suele tener criterios muy avanzados, pero en este caso no fue un criterio muy legalista, muy novena época, porque dice que no se viola precisamente este derecho de petición porque el Ministerio Público no responde a la pretensión del quejoso. Es decir, el quejoso hay que recordar, le está pidiendo al Ministerio Público de forma escrita, le está pidiendo al Ministerio Público, ¿sabes qué? Ministerio Público, dame la calidad de imputado para tener acceso a la carpeta. Y el Ministerio Público ni siquiera le contesta. Y el cuarto tribunal colegiado dice, no le está violando derecho humano de petición al quejoso, no le está. Entonces, por esa razón, es improcedente el amparo. Pero vamos a analizar aquí si realmente ese cuarto tribunal tiene razón o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vámonos primero al artículo 8 de la Constitución, en el párrafo primero, en el cual se establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que esta petición se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa
Y dice, el párrafo segundo dice, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Y luego continúa, dice, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, siempre que se cumplan las calidades que nos está señalando el artículo 8º, párrafo primero, es decir, que lo haga de manera escrita, de forma respetuosa y ante la autoridad competente, esa autoridad competente tiene la obligación de contestarle al ciudadano, en este caso, al quejoso. ¿Por qué? Porque es una obligación, está haciendo uso de un derecho fundamental, pero el cuarto tribunal colegiado dice, no es tu obligación, MP, y no le estás violando derechos humanos. Pero nótese, aquí es donde viene el análisis constitucional. Aquí es donde debemos ser realmente constitucionalistas y decir, a ver, la Constitución es bien clara. Dice, a toda petición, no dice, no está excluyendo. Y principio general del derecho dice, donde la ley no excluye, nosotros no debemos excluir. Es decir, dice, toda autoridad. Dice, siempre que el ciudadano haga uso del derecho de petición y lo haga de manera escrita y respetuosa y ante la autoridad que corresponde, dice que esta autoridad queda obligada a responderle en un breve término. ¿Cómo lo debe hacer la autoridad? Que la autoridad le responda, en este caso al ciudadano, no quiere decir que le va a cumplir o que le va a dar lo que el ciudadano le está pidiendo. Entonces, lo que está diciendo precisamente la Constitución es que le tiene que generar un acuerdo en el que le tiene que fundar y motivar las razones. Es decir, le tiene que contestar. ¿Pero cómo le va a contestar? Bueno, le va a contestar de forma fundada y motivada. Es decir, si le va a conceder lo que el ciudadano o ciudadana le está pidiendo, le va a decir, esta es la razón, con base en los artículos tal, el motivo de que sea posible la petición es esta. Y lo va a motivar. Ahí ya lo fundó, ahora lo tiene que motivar. Si por el contrario no es viable legalmente concederlo, y de manera similar lo tiene que fundar y tiene que motivar, es decir, tiene que decirle, ciudadano, por esta razón no estoy en capacidad jurídica, en capacidad legal de concederte lo que me estás pidiendo, y el motivo por qué no lo va a hacer. Aquí, ¿cuál es el principal error aquí, o la omisión? Bueno, aquí le está diciendo, el cuarto tribunal colegiado le está diciendo, no estás violando el derecho de petición. No, el derecho de petición sí se lo está violentando, porque el ciudadano está pidiendo de forma respetuosa y por escrito que le dé la calidad de imputado y que le permita acceder a la carpeta de investigación. Aquí lo que tenía que hacer el cuarto tribunal colegiado es ordenarle al Ministerio Público que le responda de forma escrita, fundando y motivando las razones de por qué no le puede dar la calidad de imputado. Y aquí es donde viene lo importante. ¿Por qué no le puede dar la calidad de imputado a la persona? Bueno, si está en la etapa inicial, si está todavía la investigación en sede ministerial, si no ha habido audiencia inicial, pues no le puede dar la calidad de imputado porque él todavía no es un imputado. Hay que recordar que en el procedimiento penal a la persona se le llama de distintas formas conforme el momento procesal en el que se encuentre. Por ejemplo, de las primeras formas como se le llama a la persona, se le puede llamar indiciado, se le llama investigado. Después, cuando va a audiencia, o señalado, cuando va a audiencia y ya el Ministerio Público formula esa imputación, y eso es un acto solemne. ¿Por qué solemne? Bueno, porque se realiza en una audiencia inicial ante juez de control. El juez de control entonces le dice, va a formular imputación Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene que fundar y motivar y va a explicar la razón de por qué. A partir de su teoría del caso va a desarrollar y va a decir, estos hechos así, conforme a este fundamento jurídico y los datos de prueba que hasta el momento tenemos, permite suponer que los hechos con apariencia de delito usted al parecer participó, y por esta razón y conforme al fundamento se le informa en este momento que se le están realizando investigaciones por su probable participación en los hechos. Ese momento es la formulación de imputación. Hasta que no se dé esa formulación de imputación, al ciudadano o ciudadana no se le puede llamar imputado, pero eso se lo debe explicar el Ministerio Público. Es decir, no es que hagas nugatorio el derecho de petición, sino que le tienes que explicar al ciudadano por qué no le puedes llamar así. Y también le tenía que haber explicado por qué no le va a permitir tener acceso a esa carpeta de investigación.
Se tiene acceso a la carpeta de investigación hasta que eres llamado a comparecer. Es decir, una vez que eres llamado a comparecer, en ese momento ya puedes tener acceso a la carpeta de investigación. Y aquí evidentemente tienes que ir acompañado de tu abogado o tu abogada. Puede ser tanto particular como puede ser de oficio, pero es hasta ese momento en el que te van a permitir tener acceso a esa carpeta de investigación y obtener copias precisamente de esa carpeta de investigación, no antes. Entonces, para quedar claros, no me va a llamar imputado hasta que no me haya formulado la imputación en audiencia inicial ante juez de control. Hasta ese momento, hasta ese preciso momento que me realiza la imputación, seré una persona imputada, no antes. Pero eso me lo tiene que explicar. Me lo tiene que explicar el Ministerio Público por dos razones. Primero, porque es mi derecho como persona que está, la cual puede ser parte procesal en un procedimiento penal, pero también en cumplimiento precisamente de este derecho de petición. Es decir, el cuarto tribunal, pues aquí por desgracia se equivocó, emitió un criterio muy legalista, pero no de Estado de Derecho, no de Estado constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice claramente que las normas en materia de derechos humanos se deben interpretar de la forma que más favorezca a la persona en todo momento, y es obligación de la autoridad. Y aquí, por desgracia, no lo hizo el cuarto tribunal.